Amados, buenas tardes. Hoy día, en el curso de Apocalipsis, vamos a estar leyendo el pasaje de Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al 6. El mensaje de Jesucristo a la iglesia en Sardis, en la provincia de Asia del Imperio Romano. Vamos a leer esta escritura y de a poco ir entrando en el tema. Si pudiéramos cerrar los ojos, por favor, y orar para que el Espíritu nos dé entendimiento y revelación de lo que Jesucristo dice a esta iglesia en Sardis. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias y bendecimos tu nombre por todo esto que tú hablaste a la iglesia en Sardis, y con humildad nosotros abrimos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo para darnos convicción de pecado, de justicia, de juicio. Y pedimos, Señor, que nos ilumine el entendimiento para apartarnos del mal. Y que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el mensaje de Jesucristo a la iglesia en Sardis. Y le dice al apóstol Juan: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo que este mensaje de Jesucristo a esta iglesia de Sardis
Es una de las cosas más duras que puede escuchar uno de parte de Dios. Que Dios nos diga, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo creo que esto hay que tomarlo con la mayor seriedad, porque en las iglesias se ve esta condición de personas que tienen nombre que son de Cristo, pero en realidad están muertos espiritualmente, están apartados de Dios. Una de las cosas más terribles que puede tener un miembro de una congregación es esa condición que describe Jesucristo. Tener nombre de que está vivo, pero en realidad está muerto. Vamos analizando este mensaje. Vamos a hablar un poco de cuál era la realidad cultural que enfrentaban los miembros de la iglesia de Sardis. A Dios gracias, en la cual hay algunos pocos que son fieles al Señor. Aparte de Éfeso, la ciudad de Sardis, en la cual estaba esta congregación cristiana plantada por la iglesia de Éfeso, también existía en esa ciudad varios templos de adoración a dioses, otros dioses. Entre ellos, el templo a la diosa Artemisa. Artemisa era la misma Astarte de la antigua Canaán, diosa canaanita, de donde la adoptaron los griegos y los romanos bajo el nombre de Diana, la diosa de la casa, la naturaleza y la fertilidad. También, ahí en Sardis, había un gran templo de adoración al César, que era la práctica central de la vida comunitaria religiosa de la urbe. Asimismo, Sardis tenía algo bien peculiar. Tenía la mayor sinagoga judía fuera de Israel. Hasta el día de hoy se pueden ver sus imponentes ruinas que muestran el testimonio evidente de la inclusividad de la cultura romana para con sus súbditos foráneos. Un imperio que adoptaba pueblos con sus costumbres y diversas religiones, siempre que no pretendieran socavar la superioridad de los dioses del panteón romano. Curiosamente, los israelitas estaban exentos de tener que reconocer al César como Dios y estaban exentos de confesarlo públicamente con sacrificios.
Por lo que era bien importante para un judío que su nombre estuviera escrito en los registros de membresía de la sinagoga. La región en que se encontraba Sardis era una rica en agricultura, en minería, en manufacturas. Y esta ciudad había sido fundada por Alejandro Magno de Grecia y permaneció bajo el dominio de los reyes de Pérgamo hasta el año 133 a.C., cuando el último soberano de Pérgamo, Attalus III, legó, antes de morir, sus dominios al imperio, con lo cual el Senado romano anexó oficialmente esta estratégica y próspera tierra a sus dominios, contando a partir de entonces, estamos hablando del año 133 a.C., con un puente importante entre Asia y Europa. Era una región muy rica. Por tanto, la gobernación de esta nueva provincia de Asia pasó inmediatamente a constituir uno de los más preciados puestos públicos del Imperio Romano. Parte importante del dominio cultural imperial comprendía la edificación de templos a los dioses del panteón romano, y en los cuales, en estos templos, se celebraban festividades en honor de estas deidades, que incluían procesiones en que participaban las distintas cofradías o gremios, y también terminaban estas festividades con grandes comidas y que se prolongaban hasta la noche y que muchas veces terminaban en verdaderas orgías, con la participación de los miembros de las cofradías y prostitutas del templo de Artemisa, del templo de Diana, con quienes se cumplían votos y donde se entregaban ofrendas y se realizaban sacrificios a la diosa. Una cosa que distinguió a la iglesia de Sardis en esa época en que está recibiendo esta carta de amonestación de parte de Jesucristo, la iglesia de Sardis se distinguió en que, junto a la iglesia de la Odisea, fueron las únicas que escaparon la persecución y tribulación que azotaron a las demás iglesias de la provincia de Asia. Sin embargo, esta congregación recibió una de las exhortaciones más condenatorias de parte de Jesucristo. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Y le advierte: vendré a vosotros como ladrón y no sabéis a qué hora vendré sobre ustedes.
para el pastor y los miembros de esta iglesia en Sardis, cuando Jesucristo les hace esta advertencia, ellos entienden perfectamente que es algo serio, que puede ocurrir en cualquier momento, porque todos sus miembros estaban familiarizados con la historia de la ciudad. Todos conocían la historia del rey Creso de Pérgamo, quien tenía residencia en Sardis, siendo el monarca más rico de la antigüedad, y quien ordenó construir un muro impugnable de grandes dimensiones alrededor de toda la ciudad. Y dentro de esos muros había espacio amplio para fértiles campos y suficientes fuentes de aguas. Ahora, lo notable era que en esas aguas corrían depósitos auríferos, oro, que sus habitantes recogían, quienes a su vez debían pagar un pequeño tributo al rey Creso. Cuando el rey Ciro de Persia asedió esta ciudad para tomarla, no lo pudo hacer por muchos días, por la solidez de sus defensas. Pero una noche, un soldado persa observó a la distancia a un soldado del rey Creso que vigilaba desde la muralla, y cómo en un instante perdía su casco protector, se le cayó fuera del muro. Y este que observaba a la distancia, el persa, con sorpresa vio cómo el soldado bajaba hasta la base y abría una pequeña puerta que pasaba desapercibida, recuperando su casco, y cómo vio que volvía, cerraba la puerta y tomaba su puesto. Con esta información, el rey Ciro organizó un ataque engañoso al lado opuesto de la ciudad, obligando al rey Creso a responder con la mayor concentración de sus tropas a este ataque, sin percatarse que Ciro disponía a una compañía de soldados persas violentar la pequeña puerta y entrar sorpresivamente al interior y terminar conquistando la ciudad para desvalijarla. Y esto no solamente ocurrió con Ciro una vez, sino que también años después los persas, con otro rey, volvieron a atacar Sardis. Y la segunda vez, los espías del ejército persa observaron que esa puerta pequeña había sido tapiada, pero que existía un área en la base de una porción de la muralla en que se concentraban buitres carroñeros, atraídos por la presencia de cadáveres que de vez en cuando eran arrojados desde lo alto de la muralla para ser devorados por las aves. Y por esto,
era una parte de la muralla bastante desprotegida. Entonces los persas esperaron que cayera la noche y atacaron sorpresivamente por ese lugar, tomándose nuevamente la ciudad para despojarla. Entonces, así como en esas dos ocasiones en que los habitantes de Sardis creyeron que estaban seguros dentro de la protección de sus murallas, en realidad no lo estaban. Y Jesús usa de esta parte de su cultura histórica para advertir que Él vendría así, cuando menos lo esperaban. La exhortación de Jesús a Sardis es terrible. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Esto también aplica a aquellos miembros de congregaciones que comienzan algo, pero de alguna manera y bajo las razones a veces más leoninas, más extrañas, a veces por desidia, otras veces por negligencia, no terminan lo que habían empezado. Quedan a medio camino. Desprovistos de celo por lo que es de Dios, por lo que es la obra de Dios. Tienden a posponer, a minimizar su desidia y terminan abandonando lo que era necesario para realizar y completar una obra. Incluso que puede ser para la vida misma del propósito de Dios para una iglesia. Una de las cosas de mayor evidencia de opresión satánica, opresión de las tinieblas en la vida de una persona, es la desidia. Esa actitud de pasividad. La pasividad en la vida de una persona es claro ejemplo que las tinieblas han ganado terreno en la vida de esa persona. Y la llevan a anulación, inefectividad. Por eso es importante en la iglesia que la gente sea diligente y que lo que empiezan lo terminen para la gloria de Dios. La iglesia de Sardis también representa a aquellos que tienen apariencia de ser creyentes, pero que no contienden por la fe. Están espiritualmente muertos. Y en Sardis, especialmente, abandonaron la exclusividad de Jesucristo.
Esto es para reiterarlo siempre. Jesucristo es único. No hay otro Salvador para la humanidad. No hay otro nombre en que alguien pueda ser salvo. No hay. Una y otra vez lo dicen las Escrituras. Y Jesucristo declaró su exclusividad poderosamente en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por la historia de muchos mártires, sabemos que era importante para los creyentes de esa época la exclusividad, la confesión de la exclusividad de Jesucristo. Y era una verdad proclamada por los fieles que producía impacto en la sociedad politeística, con muchos dioses. Pero en Sardis, algunos de la congregación, y parece que no eran pocos, decidieron olvidar esto y acomodarse a una filosofía de vida que evita molestar a los demás, no contender por la fe, prefiriendo acomodarse a respetar las creencias en otros dioses e incluso en participar con ellos en sus festividades. Sardis representa ese tipo de iglesias que acomodan el mensaje de Jesucristo, la vivencia del cristianismo, acomodan a los valores del mundo y toman esa filosofía de vida de vivir y dejar vivir, evitando conflicto con la cultura de su época, acomodándose al mundo, no ser tan radical. Cuando Jesús reconoce a unas pocas personas que no han manchado sus vestidos, está haciendo referencia a la inmoralidad de aquellos que participaban en las festividades paganas, especialmente en el templo de Diana, con las orgías sexuales con que concluían las festividades. Así, lo que Jesucristo está enfrentando es el pastor y muchos en la iglesia de Sardis tenían el testimonio de haber anulado la exclusividad de Jesucristo y la necesidad de seguir su camino de santidad. Y en realidad estaban anulando el poder transformador del Evangelio al hacerse parte de las costumbres de la vida pagana en esa ciudad. Aún hoy en día, los visitantes pueden ver en las ruinas que permanecen de Sardis de esa época ciertos testimonios mudos que demuestran que tanto los cristianos como los judíos habían abandonado el concepto de la exclusividad del Dios de Israel, del Dios de la Biblia, la exclusividad de Jesucristo.
y se habían mezclado con los dioses del Imperio Romano. Así, en esta ruina, en el Ágora, el mercado de la ciudad, puede verse claramente las ruinas de un puesto comercial de un cristiano que muestra esculpida la señal de la cruz. Y está entre medio de otros puestos de otra gente con símbolos de otras deidades. Y lo que es más increíble, en la sinagoga, los nombres de los judíos miembros están escritos en griego. Y en la mesa donde se leía el rollo de la Torá, de la ley, a los costados se hallan esculpidas águilas romanas, el símbolo de la cultura dominante, el símbolo de ese mundo. Incluso la sinagoga, la sinagoga más grande fuera de Israel, la sinagoga se construyó justo adyacente al gimnasio, que era un lugar donde las gestas deportivas se realizaban al desnudo, porque la cultura grecorromana admiraba la belleza de los cuerpos. A un lado del gimnasio y al otro lado de la sinagoga se encontraban los baños públicos, donde ocurría todo tipo de inmoralidades que incluía pedofilia con niños y jóvenes con adultos. O sea, Sardis era una ciudad con una cultura de vivir y dejar vivir, sin espacio para una iglesia que proclamara la exclusividad de Jesucristo y de su camino de santidad. Y esto para toda persona de iglesia hoy en día. Recuerden el libro de Hebreos, que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Es crucial, no es una opción, es crucial. Cuando Jesús exhorta a la iglesia y le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. La palabra que se usa ahí en el griego es un término militar. El término que se usaba cuando un soldado guardaba una fortaleza del ataque enemigo. Un soldado atento, diligente, perseverante y dispuesto. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. Y esto aludía a la costumbre presente en las procesiones de los vencedores en una batalla o una competencia deportiva, quienes eran vestidos con vestiduras blancas en reconocimiento. Y les dice Jesucristo a la iglesia en Sardis: y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto es una promesa de mucho peso, con mucho significado para un creyente
en esa iglesia que había sido fiel. Porque los que habían sido fieles al Señor, muchos de ellos provenían del judaísmo y habían experimentado ser borrados de los registros de la sinagoga, ser borrados de los registros de las cofradías, porque no participaban en las festividades. Enfrentaban marginalización, rechazo, pérdida de su trabajo, pérdida del sustento para ellos y para los suyos, y peligro aún de ser martirizado en vida. Y le da esta promesa a los pocos fieles. A Dios gracias que había algunos fieles en la iglesia de Sardis. Y le da estas promesas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué precioso. Recordemos las palabras de Jesús. Y recordemos cuando Jesús fue enfrentado al poder temporal de Poncio Pilato. Y él con cierto desprecio le dice: ¿eres tú rey? Jesucristo dice: mi reino no es de este mundo. Y eso nosotros, como creyentes del siglo XXI, enfrentando el avance de los valores del mundo en la vida de muchas congregaciones a nivel global, e incluso a gente que en algún momento se reconocieron como creyentes en Jesucristo, pero que lo han abandonado y caen dentro de esa categoría de tienes nombre que vives, pero estás muerto, y se han ido en el camino de la apostasía. Y hay muchas congregaciones en distintas partes del mundo que están enfrentando esa triste realidad de algunos que se van en apostasía y se apartan de la iglesia, causan divisiones si pueden. Nosotros tenemos que recordar que nuestra vida, nuestra fe, nuestra confianza debe ser solamente en Jesucristo. Y para eso está el Espíritu Santo con poder para llevarnos por el camino de la santidad, que es lo que agrada a Dios. Que seamos como esos pocos fieles de la iglesia en Sardis. Y en su momento tendremos en presencia del Señor vestiduras blancas
y nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Que el Señor los bendiga y los guarde en estos días de los últimos tiempos. Nos vemos la próxima semana, cuando podamos hablar del mensaje de Jesucristo a la iglesia en Filadelfia. Que el Señor los bendiga. Amén y amén.